Alguien diga algo. Ya me cuenta un chiste, por favor. No, es que como ya está grabando, si decimos algo inapropiado, pues ya se va a quedar en el video y pues nadie se quiere arriesgar. Sí, ¿verdad? O sea, lo que acabo de decir ya. Acabo de dar en la torre el video. Siempre es bueno un chiste, nunca viene de él. Bueno, esperamos a la sombra, a la silueta misteriosa, a que nos indique qué sigue. Si se gustan, ya empezamos. Muchas gracias. Como para los que no sepan, normalmente las capacitaciones que tenemos son con puros compañeros de varias sucursales de Gandhi, pero específicamente en este evento tenemos invitados dentro de lo que son del círculo de lectura que tengo, del Club Himalaya, están todos los del club, también hay algunas personas de otros círculos de lectores, como México Lector, y pues muchas gracias por aceptar esta locura que se me ocurrió. Creo que puede salir muy padre. Y pues los voy a ir presentando a uno para los que pues se les va el avión y no sepan quién es alguno de ustedes, ¿no? Que no creo, pero pues hagamos. Primero, pues empecemos por las damas, ¿verdad? Les presento a Mariana Palova. Ella es la escritora de, ¿le digo el nombre de la saga o del libro? La saga, porque se graba más fácil, la verdad. Que sería, el nombre de la saga es el nombre del primer libro, ¿no? Sí, el nombre de la saga mejor. Ok. Entonces, es Mariana Palova, que es la escritora, tiene una saga, va a sacar el segundo libro, el nombre de la saga es Hoy se me cruzaron los cables. La Nación de las Bestias, ¿no? La Nación de las Bestias. Sí, es que tenían el nombre del segundo libro en la mente. La Nación de las Bestias. Ella, ese libro me encantó. Una de las primicias principales de su libro es como que la magia vudú dentro de Nueva Orleans, que va a ser un poco de lo que ella nos va a ayudar platicándonos. No sé si quieras decir algo de la saga, Marina. Ay, pues cómprenla. Más que nada. Están con Océano, si mal no me equivoco, ¿verdad? ¿Manda? Sí, está publicada con Océano. Por Océano. Pues bueno, es mi primer libro. Es mi primera saga, soy escritora bebé primeriza, entonces, pero pues digamos que es una historia un poco diferente, quiero pensar, y pues le ha ido muy bien tanto aquí en México como en España y en Estados Unidos, entonces pues les digo, es mi primer bebé y ojalá pues se animen a leerlo. Soy mala para autopromocionarme. Pues una de las cosas importantes que cuando tú estuviste con nosotros dentro del círculo, como que hablamos mucho de ello, es que primero fue autopublicado el libro y que poco a poco fue, ya llegaste a las librerías en forma comercial. Este libro es, como dije, se trata de Ellis, que es un chico que llega a vivir a Nueva Orleans y se va encontrando con un mundo totalmente distinto a lo que él conoce y se ve inmerso un poco en lo que es la magia del vudú. Más o menos sería como la sinopsis. También les presento a Oscar de Muriel, que tiene su saga que se llama, bueno, el primer libro se llama La Sonata del Diablo, y dentro de esta saga, él tiene un apartado en el segundo libro que habla sobre brujas. Es un libro muy interesante, él nos está acompañando desde Inglaterra, él no está aquí en México. Hola Oscar, no sé si quieras decir algo. Pues aquí es medianoche. Si me ven parpadear mucho, no es que esté haciendo ojitos, es que ya es medianoche. Pues sí, básicamente los dos libros que han salido en español son La Sonata del Diablo y La Fiebre de la Sangre. Es básicamente como que Sherlock Holmes se cruza con los Expedientes X. Todos están ambientados aquí entre Escocia e Inglaterra. Son dos detectives que te odian. Uno es inglés de la alta high society londinense y el otro es un escocés muy mal hablado. ¿Cómo lo describirías, Alex? Como que muy bonachón. ¿Sí me oyes, Alex?
más que nada, ¿alguien me oye? Del libro es toda la parte del misticismo. McGray cree mucho en lo que son las cosas sobrenaturales, en las supersticiones escocesas, y eso es algo muy padre dentro de la saga y va a ser parte de las cosas que vamos a estar platicando ahorita dentro de la conferencia. Muchas gracias. El tercero sería Jaime Alfonso Sandoval. Él tiene muchísimos libros, como sabemos, tiene desde infantiles para niños de 6 años dentro de la colección de SM, pero ahorita el principal libro por el que vamos a platicar va a ser por la saga de Mundo Umbrío, que se está reeditando con Random House, y va a salir en una versión extendida de 4 libros, y es un libro sobre vampiros. ¿Quieres comentar algo, por fin? Sí, claro que sí. Tengo muchos libros, pero no tanto como Toño Malpica, que anda por acá, que nos gana todos. Y bueno, Mundo Umbrío es una saga que salió hace algunos años por SM. Posteriormente fue muriendo como un vampiro, se fue a la cripta y regresó como un buen vampiro a través de Montena, que es editorial de Penguin Random House. Y no solamente regresó, sino que regresó mejorado. Entonces se está relanzando a partir de la FIL de Guadalajara de 2019. Empezó a salir otra vez. Es una saga pues ambiciosa, fantástica, literatura juvenil, muy ambiciosa, y bueno, creo todo un concepto sobre mundos superpuestos abajo de nosotros, de la infratierra. El padre no es humano, sino que es, si le dices vampiro se va a ofender, entonces es mejor que le digamos umbrío. Y actualmente, bueno, se han lanzado Se trabó, creo. finalmente, que se extienda hasta 4 libros. Ya hay un fandom por ahí que quedó de la primera edición y ahorita hay pues, nueva gente que se está acercando a estos libros y todos son bienvenidos. De hecho, algo muy curioso es que tú le das su propio origen a los umbríos dentro de esta saga. Es algo muy novedoso que viene de otro de tus libros. Posteriormente podremos platicar un poco de ello. Muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco mucho. Y terminamos las presentaciones con Antonio Malpica, que como bien dijo Jaime, él tiene muchísimos libros, pero nos vamos a centrar en la saga del libro de los héroes, la cual yo la promocioné, o dentro de los folletos de presentación se puso como que el tema central era demonios, porque no estaba seguro si era spoiler hablar de hombres lobo, pero al final pues todo el mundo me dijo que no era spoiler, entonces pues ya. También hombres lobo es uno de los temas principales. Muchas gracias, Antonio. Igual si quieres decirnos algo. Pues como en los concursos de aficionados, primeramente agradecer la oportunidad de que nos juntemos a platicar de esta manera, ¿no? Gracias, Alexis, porque pues también sé que desde allá de Sateluculandia, de donde yo soy originario, por cierto, pues está padre esta promoción lectora, ¿no? Y todo lo que haces por nuestros libros desde allá, muchas gracias. Y bueno, pues sí tengo algunos libritos, pero Jaime Alfonso se tira al suelo. Yo creo que ahí vamos a las carreras, yo creo. Ahí vamos de la manita. Pero bueno, respecto al libro de los héroes, pues yo tampoco sé si son demonios de la forma más tradicional o como indica la tradición más judeocristiana, ¿no? Yo les puse demonios más en el sentido de que todas las culturas tienen pues entes malignos a los que se enfrentan y pues ahí aparecen los míos. Y claro, me gustó la idea de pues que tuvieran mucho acercamiento a los monstruos clásicos, ¿no? De hecho, me saqué de la manga que todos los demonios pues tienen una capacidad de transformación que los puede hacer vampiros, hombres lobo, gorgonas, y bueno, pues de ahí me puedo seguir, y esa, yo creo que es como lo que me dio chance de jugar con toda esta mitología de los monstruos clásicos, y pues la verdad es que ha quedado linda, ¿no? Yo, a diferencia de mis compañeros, pues
ya quedó atrás la saga, o sea, todavía afortunadamente se leen, pero yo ya ahorita ya no estoy, de repente sí la promociono, qué sé yo, pero ahorita ya la saga está escrita y ahí quedó, ¿no? Porque ahorita mis tres compañeros, pues están, bueno, Mariana está escribiendo, creo que Oscar tú también, ¿no? Jaime, creo que ya no. Creo que Jaime lo que está haciendo es más bien ya, como bien dijo él, sacando de la cripta el producto, pero yo ahorita los míos ya no son novedad ni nada, entonces pues me encanta todo esto porque pues le da un impulso a este tipo de letras que nosotros cuatro hemos hecho con mucho cariño. Con Oscar no he platicado al respecto, pero Mariana y Jaime me consta que también quieren mucho a sus hijitos. Y pues bueno, ya me extendí demasiado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. De hecho, es algo muy interesante. Fue por eso que salió la idea de la plática la última vez que Mariana estuvo con nosotros en la sucursal. Y es porque normalmente, siempre lo he dicho, creo que sus libros son buenísimos y están a la altura de cualquier saga de extranjera. Y muchas veces como que no se les da el peso o no son tan conocidas como sagas menos comerciales a nivel mundial. Quería justo platicar de eso con ustedes. ¿Cómo ha sido el impulso de las sagas para tener que competir en contra de lo que viene de Estados Unidos? En el caso de Mariana, ella también está publicada en Estados Unidos, y de Oscar me parece que está también en Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Pero ¿cómo ha sido llegar a un mercado como en el caso de la fantasía? ¿Quién va primero? En gusto. Pues no sé si quieren que les cuente mi caso, que fue al revés, porque para mí fue más fácil entrar al mercado acá que entrar al mercado en México. De hecho, yo pasé años y años mandando manuscritos a cuanta editorial les guste. Y van a deducir un poco mi edad, pero eran por ahí de los primeros 2000 cuando empecé a mandar libros editoriales. Y era así como que tabú, nadie quería publicar fantasía mexicana. Te regresaban los manuscritos y te decían, esto no se practica en México, ¿cómo se te ocurre que un mexicano va a escribir esto? Y pues a mí me publicaron primero en Inglaterra. Han salido los libros en varios otros países. Alemania es donde, gracias a Dios, vendo mejor de momento. Pero sí, lo más difícil fue entrar a México, curiosamente. No sé cómo les ha ido a ustedes, chavos. Pues es que de hecho mi caso también fue al revés, bueno, más o menos al revés, porque yo conseguí mi contrato editorial primero en Estados Unidos y después en México. Pues yo me autopubliqué y la editorial en Estados Unidos vino y compró los derechos por su cuenta. Y ya después, cuando mi libro se empezó a popularizar tanto como independiente y con esta noticia, pues ya después fue que Editorial Océano vino y me ofreció el contrato para los derechos y moverlo pues ya como libro con editorial. Pero es que fíjate que el problema yo siento que no es que la fantasía en México no se venda, lo que no se vende es la fantasía que escriban los mexicanos, porque, o sea, te metes a los más vendidos y tú ves ahí fantasía anglosajona y europea escrita por europeos, por gente de Estados Unidos, y se vende muchísimo. Lo que no se vende es lo que escribimos nosotros, y si bien sí hay escritores que venden mucho, por ejemplo Malpica o Jaime Alfonso Sandoval, pues también tienen muchos años de carrera y han tenido que construirla durante mucho tiempo, y siendo un autor nuevo, pues es muy complicado. Y también, les digo, cuesta muchos años construir una carrera, y es algo que, pues es triste, pero es una realidad. Bueno, yo quiero contar mi experiencia. Gracias, Mariana, por decir que vendo mucho. Pero no es tan verdad, porque justo lo acabas de decir. Hay un cierto menosprecio al producto de los escritores extranjeros, porque se piensa que, en efecto, no tenemos una larga tradición, no hay una larga tradición, pero hay el mismo talento, eso es verdad. Yo lo que hice para publicar es que me amparé en la LIG, que es la literatura infantil y juvenil.
La literatura juvenil no le hace feo a ningún subgénero. Si yo hubiera querido publicar para adultos una saga de fantasía o de fantasía oscura en México, me hubiera pasado, y creo que actualmente todavía lo mismo que le pasó a Oscar. Me hubieran dicho, y a nadie le va a interesar, en México no le va a interesar. Y por eso yo me fui directamente a la literatura juvenil, porque tanto la literatura infantil como juvenil están mucho más abiertos a todos los géneros literarios. No le hace, un niño o un joven no le hace a la novela de detectives. De hecho, es muy bien recibido todos los géneros. Por eso yo me acerqué justo donde yo tenía. Se trabó. Hemos perdido a Jaime. Pero bueno, en lo que regresa, fue muy interesante lo que él estaba comentando. Como volver a empezar mi carrera. Era volver a empezar mi carrera de nuevo de cero, porque en librería, muy poca gente me conocía y obviamente yo estaba compitiendo con todos los bestsellers. Y pues siempre voy a perder, obviamente, porque todos ellos, algunos llegan pues con su serie de Netflix, con su película, y pues uno llega y pues, dices, ¿dónde está la serie? ¿Dónde está todo eso? Entonces siempre estamos en desventaja. Por eso tenemos que ir construyendo, yo siento que tenemos que ir construyendo nuestro público lector a través de los años, y ya que te van conociendo, pues tienes que ir alimentando y cuidando a ese grupo lector. Y eso ha sido todo este tiempo, todos estos años he estado haciendo justo eso. Para mí ha sido complicadísimo, difícil, sino que imposible poder salir de México. De hecho, ni siquiera Latinoamérica, o sea, ni siquiera mi saga ha podido cruzar y venderse en Colombia, en Argentina. Hay muchísimas barreras de muchos, muy complicadas que yo por lo menos no he podido todavía vencer, y bueno, no quito el dedo del renglón de alguna vez conseguir y sacar y mostrar al mundo que en México se escribe bien. Afortunadamente ya tenemos aquí una escritora y un escritor que lo demuestra. Gracias por la Bueno, sí, pues mi caso también es singular, porque pues yo llegué a este género, bueno, al de las sagas casi que me resbalé y me caí dentro de una saga, porque creo que ya es más o menos conocido que a mí me pasó que me invitaron directamente en Océano Travesía a formar parte de la colección El Lado Oscuro, y yo inicié con un libro que después pues, se me antojó dejar abierto, y que incluso desde el principio sugerí que si podía hacer saga, incluso manejé de una vez el número de los 5 libros, y afortunadamente sí me apoyaron muy bien, ¿no? Yo no tenía tanto como escritor. Yo empecé publicando en el 2001 y fue en el 2007 que me invitaron. Afortunadamente, pues sí llegué como que con muchas ganas. También como Jaime, entré por la LIG al mundo editorial y fui muy bien acogido, y eso es afortunadamente lo que me ha funcionado, lo que me ha tenido pues siempre activo, ¿no? Porque la saga pues ha sido como algo que se me ocurrió, que hice, que terminé, pero pues sí es como una parte, ¿no? De mi obra. Y también pues puedo decir que efectivamente pues he tenido la gran fortuna de que aquí en México lo quieren mucho la saga, los personajes. Todavía me sigue pareciendo un milagro que un libro que salió en el 2009, que es Siete esqueletos decapitados, pues se sigue vendiendo 11 años después, ¿no? Cosa que creo que casi no le pasa a ningún libro de anaquel, ¿no? Los libros de las escuelas es otro cantar, pero los libros de las librerías, sí, la verdad es que te llena mucho el corazón, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con las sagas, con el mundo de los personajes que los lectores aprenden a querer y que los hacen suyos, ¿no? Yo creo que las sagas mexicanas, en este caso, pues no sé, digo, me consta que Lina Posada, es bien chilanga, pero no sé, por ejemplo, Mariana, Oscar, si sus personajes son de acá, pero de pronto a lo mejor también es un guiño, ¿no? A los que estamos aquí encerrados detrás de este muro, ¿no? De este muro que se llama México,
y la verdad es que, pues así es como fue, ¿no? Yo tampoco he podido romper la frontera, ¿no? Incluso, pues idealmente Océano tendría que haber llevado mis libros a otros países. Sí se han vendido, pero más por internet, qué sé yo. No ha ocurrido ni siquiera directamente en la editorial y todavía no tengo ninguna traducción en torno a estos libros. Pero bueno, comparto el sentir, yo creo, de los cuatro y también de Alexis, de que pues yo creo que pues le echas ganas y de pronto cierto tipo de elogios, cierto tipo de cariño que tú lees en los lectores te hace pensar que no estás tan perdido, ¿no? Y que a lo mejor sí, podría en algún momento pues dar el salto, ¿no? Ya no digamos a la serie de Netflix, pero sí al menos a que muchos más lectores te conozcan, ¿no? Y te quieran. De hecho, ahorita que comentan lo de las traducciones, en el caso, por ejemplo, de Oscar, él realiza sus propias traducciones de lo que es su saga de McGray y Frey. Y en el caso de Mariana, no sé si ha tenido que ver un poco en la traducción, pero cuando hemos platicado con ustedes, cuando he platicado acerca de los libros, sobre todo la saga de Mundo Umbrío, yo les comentaba lo difícil que ha de ser pasarla a otro idioma, porque habla de las chanclas de Patito, de su papá, y habla de muchas cosas que son muy mexicanas y es difícil, como dicen ustedes, traspasarlo, ¿no? Nos pueden contar Mariana y Oscar un poco cómo han hecho eso de las traducciones y hacer su fantasía global. Pues fíjate que sí es... ¿Sí es Mariana? Ay, perdón. No, tú primero. Pues fíjate que sí es complicado. De hecho, he hablado con mi traductor porque a mí me traducen los libros y me dice que es mucho más complicado traducir un libro del español al inglés que del inglés al español, porque el español es tan colorido y tiene tantas variaciones para decir una sola cosa y el inglés es mucho más abstracto en ese sentido y no es tan colorido. Entonces sí es muy complicado. No es tan colorido, exacto. Sí, es bastante complicado y de hecho cuando hicieron la traducción de mi libro, yo tuve que trabajar a la par de mi traductor para que lo que estuviese diciendo el traductor pues fuese lo que yo estaba reflejando en la historia y eso tomó muchísimo tiempo y no, es un despapalle, sí es muy complicado. Sí, es complicado. A ver, traduzca la palabra despapalle, ¿no? Es un desmadre. Motherfucking mess. ¿Cómo se dice papaya en inglés? Papaya. Papaya. Mis papayas. Es papaya. Unpapayable. Anyway. Papaya. En mi caso fue, yo solito me compliqué la vida para traducir mis libros. Como te decía, mis dos detectives, uno es inglés, que habla el inglés de la reina, el inglés más refinado, y el otro es un escocés que habla el inglés mal hablado, que de hecho es muy mal traducido en los libros que se traducen al español. Me acuerdo, por ejemplo, de Trainspotting, que son los drogadictos de Glasgow y de lo más bajo de Escocia, y luego de repente lo lees y dice, ¿a qué os referís? O vos esperadme aquí, y te arruina completamente el sabor de la escena, que son los barrios bajos de Escocia. Lo que yo hice en ese caso fue lo que dicen los escoceses, hacerlo como que español latinoamericano, y lo que dicen los ingleses, hacerlo español un poquito más ibérico, más refinado. Las otras traducciones, por ejemplo, la traducción al alemán, ahí sí no tuve ninguna influencia. Ahora sí que tienes que confiar en el traductor, que hagan bien su trabajo, y creo que hablo como 3 palabras de alemán, es todo lo que sé, entonces es confianza ciega, entregarles tu bebé y que hagan lo que puedan. La saga de Sor Juana, que la menciono de refilón porque no sé cómo lo voy a hacer para traducirla al inglés. Como decía Mariana, el español es
es muy colorido y meto mucho lenguaje de la colonia, cosas como chinampina, chirimoya, chinamperos. Todo empieza con che, no sé por qué. Y traducirlo para que la gente acá entienda cosas mexicanas es más difícil que traducirlo para que en México conozcan cosas europeas, porque quieras o no, en México conocemos más del primer mundo que el primer mundo de nosotros. Muchas gracias. Sí, siempre. Aquí hay un comentario del chat que dice: creo que es posible la traducción si se juega con los significados y las expresiones de cada idioma. En la traducción de temporada de huracanes, que está lleno de términos veracruzanos, eso les ayudó mucho. Sí, de hecho sí tiene mucha razón. Temporada de huracanes ya está traducido y le está yendo bastante bien. Estaba leyendo las preguntas del chat y hay una muy interesante que dice que cuáles son los temas en su narrativa que creen que son fuertes para personas sensibles y cómo los han tratado, o sea, cómo han tratado esos temas. En el caso, sobre todo, creo que de La Nación de las Bestias y de 7 esqueletos decapitados, llega a pasar que medio les das las reseñas y la gente como que se espanta, ¿no? Como que dice, ay, una de demonios, ay, no, como vudú, ¿no? ¿Cómo recomiendan el acercamiento? Ya que al fin de cuentas es una novela que está dentro de la literatura juvenil y a veces es un poco que entiendan que es fantasía, que no va más allá, ¿no? Pues mira, en el caso en especial de La Nación de las Bestias, yo siempre me he preguntado algo sobre la fantasía juvenil, sobre todo la que nos traen, por ejemplo, de Estados Unidos, y es que se censuran muchísimo cosas como el sexo o en general la sexualidad, pero la violencia siempre está muy bien representada. O sea, en un libro de fantasía juvenil siempre vemos sangre y peleas y muertes y cosas como el romance que se lleva más allá de lo no tangible, eso ya lo vemos como censurable. Y siento que pasa algo muy parecido con los temas tabú. Siento que hay un personaje en La Nación de las Bestias que dice que sientes miedo porque no comprendes aquello a lo que temes. Una vez que lo comprendes, dejas de temer. Entonces eso es lo que yo intenté hacer con mi libro especialmente La Nación de las Bestias. Hay muchos temas que consideramos como tabús o espeluznantes, pero simplemente porque no entendemos el trasfondo cultural que estos tienen. Por ejemplo, hablo mucho de vudú en mi libro, pero estamos acostumbrados a ver el vudú como un tipo de magia cuando en realidad es una religión. O sea, es una religión como el catolicismo, como el cristianismo, como los musulmanes, y simplemente por el hecho de que es algo que no sabemos por qué hacen las cosas o por qué sus rituales son como tales, los consideramos peligrosos o los consideramos dañinos. Entonces, creo que esa fue mi primera barrera, o sea, quitarme como el prejuicio de que, pues, las cosas que están fuera de nuestra formación tradicional como mexicanos, no significa que sean malas, sino simplemente no nos hemos aproximado de la forma correcta hacia ellas. Y creo que el primer miedo que yo misma me quité fue precisamente hablar de esos temas con esta naturalidad. Y es algo que pretendo mantener durante toda la saga, pero pues sí ha sido un poco revelador para muchos lectores que no estaban acostumbrados a ver cosas así. Y tal vez eso es lo que ha impulsado tanto la saga hasta ahora, no sé. Claro que no habla no censura temas, como dices. Que fue algo de lo que me gustó. Exacto. Con 7 esqueletos me pasaba mucho, ahorita a ver qué nos puede comentar Antonio, que cuando yo al principio la recomendaba, el primer libro, cuando estaba en el transcurso de leer la saga, era de un niño que se tiene que enfrentar a un caso de asesinatos de una serie de niños que están apareciendo sus cuerpos sin cabeza, ¿no? Y después me di cuenta que dije, oye, no puedo promocionarla así porque nadie la va a comprar, se van a espantar todos, ¿no? Y también cuando les comentas un poquito que es una saga sobre demonios, sobre un niño que descubre que tiene la capacidad de distinguir a los demonios a través del miedo, también le salta un poquito en un país así de católico y que escuchan la palabra demonio y ya se están persignando, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Si nos puedes contar un poquito. Pues es que, sí, curiosamente,
Yo estaba más del lado de todas esas personas, ¿no? Incluso cuando estaba escribiendo el libro, pues la primera versión estaba bastante más atenuada que esta, ¿no? Entonces yo creo que mi forma de aportar a esto o de responder a la pregunta así específicamente que hacían, es que yo me apoyo mucho en el editor, ¿no? O sea, yo trato de confiar mucho en el editor porque yo soy absolutamente incapaz de saber qué es lo que sí va a mover o qué es lo que va a espantar, etcétera. Y usualmente si te acompañas por un editor, como en mi caso fue Daniel Goldin, que traía mucha carrera y mucha experiencia, pues me supo acompañar. Él fue, de hecho, el que primero me ayudó a dejarla completamente oscura, ¿no? Esa primera parte. Y el que me ayudó como a sobreponerme a que todas esas cosas horribles que pasan ahí, pues son ficción, son literatura y que los chavos iban a agarrar bastante bien la onda, ¿no? Y finalmente, pues es que hasta el título, ¿no? Alexis, hasta el título parece que juega en contra, porque incluso en principio, pues mucha gente decía, híjole, es que con ese título le va a ir re mal y quién sabe qué. Entonces, es un libro que efectivamente, pues pones a todas esas barreras y cuando lo promocionas así, pues más, y cuando lo leen, pues ya como que se salva todo eso y es más, hasta se dejan ir como en resbaladilla hacia los otros, ¿no? Pero la verdad es que a mí me cuesta también mucho trabajo, entonces yo lo que hago más bien ahora que escribo, no solo terror, sino prácticamente cualquier tema, es pues escribir como de la forma más honesta posible y más bien esperar que sea el editor el que me diga, oye, aquí yo creo que te estás yendo muy lejos, vamos a estirar los hilos, qué sé yo, y y entonces ahí ya que quede como un manejo distinto, ¿no? De ciertos temas. Afortunadamente creo que ya por los años que tengo escribiendo ya no me falla tanto, ¿no? Pero en un principio sí como que me jalaban más la rienda. Pero bueno, en resumen, me apoyo mucho en el editor porque si no yo a lo mejor mataría a todos en el capítulo 2, ¿no? No sé, pero bueno. Claro. Jaime, quería ver si nos podías contar un poquito, la mayoría de, por ejemplo, los demonios, lo de la religión o de magia vudú y la parte que toca Oscar de las brujas, son cosas que están mucho basadas en, un género de los vampiros. Tú creaste prácticamente la mitología de ellos desde cero a través de tu saga. Creaste desde la comida, desde la peste que pasan dentro de su mundo y por eso hay poquitos, etcétera, etcétera, sin contar más, dejando de lado un poquito a los vampiros. Ok, bueno, se cortó un poquito, pero creo que entendí el sentido. Nada más narrar. Creo que lo que tenía en contra, justo en contra en toda mi saga, era una figura literaria que yo me fascina, que son los vampiros. Desde niño me han fascinado. Y cuando decidí yo publicar, llevaba muchos años, este libro se me ocurrió desde 1997, que escribí mi primer libro que se llama El Club de la Salamandra. Entonces ahí hagan la cantidad de años que tengo. Entonces, desde ese tiempo se me ocurrió la idea de construir una historia acerca de una civilización subterránea que era la infratierra, y de ahí iba yo construyendo pues toda una anticiencia. Entonces, el problema es que cuando yo saco la saga, ya venía toda la cuestión de Crepúsculo, que había saturado muchísimo ya el tema. Entonces, tú levantabas una piedra y abajo de la piedra ya había una novela romántica de vampiros. Entonces, todo el mundo, y yo quería despegarme, que no creyeran que era otra novela más de vampiros, que era exactamente lo mismo que ya se había leído y repetido. Lo que tiene la capacidad de los vampiros es que se pueden reinventar. Los vampiros tú los puedes mezclar con cualquier tipo de género, con género negro, género erótico, género infantil, género juvenil, con cualquier tipo, y sale. Es una de las figuras literarias más nobles que existen. Entonces yo decidí justo reinventar todo.
dije, si voy a escribir algo, no tiene que ser derivativo, no tiene que ser la típica historia de lo mismo que hemos leído, sino que y dije, voy a inventar todo desde el origen, desde cómo yo explicaría científicamente la existencia de una raza hematófaga. Entonces yo me puse a hacer, ahora sí que desde arqueología, desde antropología, hacer toda una ciencia donde yo explico las líneas evolutivas, basándome incluso en la biología de todos los animales hematófagos, como las sanguijuelas, etcétera, y equiparándolo a los seres humanos. Entonces, a partir de ahí lo que hago es desarrollar un universo. Durante un año completo estuve desarrollando el universo de estos libros. O sea, sin ni siquiera haber escrito el libro, era hacer el world building para que quedara muy sustentado y poder... Está cortando un poquito. Pues siguiendo un poco con lo que nos está contando Jaime, fragmento de realmente todo lo que yo hice, hablando... porque como siempre digo, por eso se va a publicar la versión completa. Incluso me pedían los editores que le cortara porque era demasiado. Y bueno, finalmente sí. que se había cortado, pero te escuchamos ya. Que los demonios del internet, esos son los peligrosos, los peores. Si quieres seguir, te escuchamos sin problema. Ya no oigo. ¿No nos escuchas? Ahí estoy empezando a escuchar, sí. Ya, perfecto. Sí, te escuchamos ya bien. Si quieres continuar un poquito con lo que nos estás comentando. Bueno, va a ser un resumen, es que básicamente cuando me lancé a hacer mi saga, pues yo quise inventar desde cero todo, o sea, desde el origen científico o anticientífico, la historia de dónde venían los vampiros. Entonces me puse a estudiar biología, geografía, infratierra, alquimia, todo eso para construir. Durante un año estuve construyendo el universo completo donde se iba a desarrollar la historia y a partir de ahí yo fui sacando toda la historia. Yo dije, bueno, ¿por qué los vampiros no se reflejan en un espejo? ¿Por qué hay murciélagos? ¿Por qué se alimentan de sangre? ¿Por qué viven en la oscuridad? Entonces yo busqué darle una explicación científica a todo eso y entonces empecé a hacer todo un desarrollo del origen del vampiro, pero a nivel antropológico. Y creo que eso es la parte que sustenta mi libro, que lo puede diferenciar, y también yo le quería dar un sello latinoamericano. O sea, yo sí quería decir que el libro se leyera como una saga latinoamericana donde los personajes hablaran y se movieran en espacios, porque esa era mi apuesta, era lo que yo quería, porque yo no lo había visto y yo quería mostrar que se podía hacer y se podía ver. Entonces, yo estoy contento con todo lo que salió y la verdad es que mi saga daba incluso para expandirse mucho más de todo el trabajo previo que hice para hacerla. Muchas gracias. Con todo lo que nos estabas contando de la creación e investigación, en las veces que tengo la oportunidad de platicar tanto con Mariana como con Oscar, nos contaban todo lo que tuvieron que hacer para llegar a la creación y al desarrollo de su mundo. En el caso del segundo libro de la saga de McGray y Frey, nos hablan acerca de las brujas. Empieza todo el libro con una escena que hasta te pone los pelos de punta de lo que estás leyendo. Y yo les comenté desde el principio lo mucho que me ha encantado cómo había tocado a las brujas. Al igual que cuando lees a Ellis en La Nación de las Bestias, te vas dando cuenta de cuántas cosas no sabes acerca del vudú y te vas metiendo en un mundo que cuando menos aquí en México no conocemos tanto. No sé si nos quieran platicar un poco acerca de la magia vudú. ¿Cómo fue todo esto para ustedes? Sí, mira, las brujas que menciono en La Fiebre de la Sangre, que es el segundo de Freddie McGray, es un poquito la cacería de brujas que se dio en Inglaterra,
por ahí del siglo XVI-XVII, que era cuando el rey estaba en contra de las brujas y la gente cazaba brujas para presentárselas y ganarse el favor del rey. Shakespeare escribió Macbeth e incluyó brujas en Macbeth porque le iba a gustar, porque la obra le iba a gustar así al rey. Y también, como dijo Jaime, le metí un poquito del sabor latinoamericano. Por ahí mencionó, sin dar mucho spoiler, mencionó ciertos cempasúchiles, mencionó un poquito de la brujería y de la magia indígena. Por ahí se avientan un peyotazo, no digo en qué parte de la trama. Y sí, me gustó mucho hacer la fusión de mezclar la mitología europea con la mitología mexicana. Y en eso, por lo menos en ese contexto, sí, la mezcla sí quedó bastante bien. Si pudiera comentar del libro de Jaime, me encantó el world building y de hecho hice galletas de costra para celebrar la ocasión. Excelente. No es costra humana, es chorizo español. Pero sí, siempre que lo leía se me antojaban las galletas de costra, no sé por qué, soy una criatura rara. Muy bien, excelente. Luego tendrás que pasar la receta. Te paso la receta y subo la foto y también para que la compartas. Muy bien. Muchas gracias. Mariana, ¿nos puedes contar un poquito de cómo fue contigo? Mira, en mi caso, bueno, yo antes de ser escritora, pues yo ya tengo 12, 13 años siendo artista. De hecho, yo empecé siendo artista como tal. Y mi interés desde que tengo 15 años siempre han sido las artes oscuras y el ocultismo. Siempre he sentido como una especie de fascinación, no tanto por la práctica, sino por aprender el simbolismo y la historia que hay detrás de las magias y los sistemas de magias que existen en el mundo. Y todo eso lo puedes ver en mi obra artística. Y obviamente pues también lo tenía que aplicar a mis libros. La razón por la cual escogí principalmente Nueva Orleans es porque también Nueva Orleans y yo pues compartimos raíces. Yo tengo antepasados franceses y también pues obviamente soy mestiza, tengo sangre pues totalmente latina, y Nueva Orleans también, y siempre sentí como una curiosidad o una necesidad de conectarme con esa especie de sangre que vengo arrastrando, y eso me llevó a investigar sobre Nueva Orleans y también sobre vudú, porque pues es la magia que más habita en estas zonas, y siempre me ha parecido muy interesante cómo este tipo de magias que en muchas partes de Europa y Estados Unidos se consideran como magias salvajes o magias más arcaicas, en realidad son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Y me pareció muy interesante pues ir a Nueva Orleans a hablar con una sacerdotisa vudú y que me contara un poco del trasfondo de esta historia. Y también, bueno, de lo que es esta religión. Y pues también yo soy una persona muy obsesiva. O sea, tiendo cuando quiero investigar y documentarme, pues leo muchísimo, y también así como Jaime tardé como un año en documentarme sobre todo este tipo de magia y otras creencias. Así que pues para mí es un poco natural involucrarme en cosas que no conozco y es parte de mi curiosidad innata, me causa mucho asombro y pues siempre es parte de mi vida diaria. Muchas gracias. Les voy a hacer algunas de las preguntas que tenemos y después de que nos contesten estas, si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, sea con cámara o escribiéndola, las hacemos la pregunta. Esta prácticamente lo que nos acaban de contar ya contesta una pregunta que hizo Brenda Ramírez, que dice que si documentan sus personajes o escenarios o cómo surgen, que existen de ahorita. Esta pregunta que está dentro de Twitter es específicamente para de Antonio. Hay que tratar que no haya tantos spoilers, pero preguntan que si pensaste en otro final para Brianda, Job y Sergio, y que cómo fue escribir el final de la saga de los héroes, qué sentimientos encontraste alrededor de este libro. Bueno, así rápidamente, para poder contestar todas las preguntas posibles, yo creo que todos los escritores imaginamos muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo para terminar algo.
tienes que tomar muchas decisiones, tienes que acatar muchas renuncias. Y de hecho yo quiero creer que el final que elegí, la redundancia, al final, pues contempla pues varios finales, ¿no? Sobre todo porque pues también es un principio para los personajes y pues siempre me gustaron los libros en donde los personajes al final pues como que pueden recuperar su vida, sin tirar muchos spoilers, pero bueno, yo creo que mucha gente se imagina que hacia allá conduce la serie. Y pues justamente por eso escribir un final, cualquiera de los finales, no sé, te rompe el corazón de muchas maneras. Yo creo que nadie que se mete a escribir una saga, primero está listo para escribir una saga, ¿no? Nadie sabe lo que se mete. Pero además, nadie está tampoco listo para dejar ir a sus personajes, ¿no? Yo creo que ahí siempre hay una catarsis tremenda, ¿no? Yo no he podido reponerme después de ya casi 4 años que terminé de escribirla, y según yo iba a escribir una nueva bastante pronto, no he podido justamente por eso, pero bueno, más o menos por ahí va la respuesta. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, sea en cámara o aquí por el chat. Hay una de Hermosillo, desde la librería de Hermosillo, que dice, esto específicamente para Mariana, que si tú ilustraste el diseño de tus portadas. Sí, pues aquí la tengo. De hecho, pues estas pues son mi trabajo artístico, así que todo lo que vean en la portada tiene significado, y pues yo voy a hacer la portada de todos los siguientes libros de la Nación de las Bestias, y espero que de más libros, y espero algún día ilustrar también a todos ustedes. Muchas gracias. Sería buenísimo. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿en qué proyecto están trabajando en estos momentos? En sobrevivir a la contingencia, ese es mi principal proyecto. Y, y segundo proyecto es, saqué hace poquito un libro que se llama Campamento Miedo, que es de terror para niños. Y originalmente, bueno, está construido para que sean 2 libros. No es una saga, no es una trilogía, es una duología, o como se diga. Y entonces estoy trabajando en la segunda parte, que se llama Ciudad Miedo. Originalmente iba a salir este año, ya no se sabe, pero en algún momento de la vida saldrá. Pero sí llegó. Ahí tenemos el primero, y llegando verás que saldrá súper bien todo. Espero esta pregunta, si quieren ir contestando uno a uno, porque va dirigida a todos. Dice que qué consejo le pueden dar a una persona que quiere empezar a publicar un libro de fantasía que abarque hombres lobo, vampiros, misterio, entre otras cosas. Y la otra pregunta que viene ligada es, en su propia experiencia, ¿creen que sea un tema que llame la atención al público hoy en día? ¿Quién empieza? Bueno, mi consejo para las personas que quieren escribir sobre este tipo de temas es que siempre tengan en mente la coherencia de lo que escriben y lo que investigan. Siento que una de las debilidades más grandes que pueden tener este tipo de temas es que no conozcas tu propio mundo ni el mundo que estás armando lo suficiente como para que sea coherente en todo sentido. Entonces, investiga bien lo que vas a trabajar, pero también pues ten en mente tu propio mundo y pues trata de ser coherente. Creo que eso es muy importante. Yo agregaría que lean mucho del género que quieren escribir, vean lo que otros autores han hecho ya, también para ver qué cosas ya se han escrito, para ver cómo otros autores manejan los mismos temas, y también lean de otros géneros, porque cuando lees por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro sobre la emperatriz Shiki de China, y me encontré un par de ideas excelentes para la próxima novela de Sor Juana que jamás pensé que hubiera encontrado en un libro sobre China. Y sí, yo creo que sería mi mayor consejo, que lean lo más que puedan de su género en especial, pero también lean de vez en cuando cosas de cualquier otro género.
Yo solamente para ahondar a lo que que han contestado los compañeros, creo que si bien dicen no hay nada nuevo bajo el sol, creo que todos tenemos un punto de vista distinto y por lo tanto eso sí es nuevo. Y creo que en efecto puede haber un montón de libros de vampiros, de hombres lobo, de lo que ustedes quieran, pero ese punto de vista que tienes tú, quien preguntó, ese no lo tiene nadie más que tú. Entonces eso es lo que vas a aportar tú, eso es lo que tú vas a dar. Y si es interesante o no, creo que todos los temas pueden ser tan apasionantes o tan aburridos como los quieras hacer. Cualquier tipo de tema. Un tema interesantísimo puede ser aburrido si te das cuenta que el escritor o la escritora no lo supo tratar y se le fue de las manos, pero puede ser interesantísimo algo como hablar de las partículas o de física cuántica. Si lo haces de una manera interesante, puede ser apasionante. Y todo está en tus manos y obviamente trabajar muchísimo, esa es siempre la clave. Yo nada más digo super like a todo lo que han dicho. Estoy de acuerdísimo. Bueno, nada más para no decepcionarlos, sí haría una defensa tremenda a todo el género fantástico, por favor. Sí, atrévanse a soñar, atrévanse a hacer que sus personajes despeguen los pies del suelo, que les crezcan dos cabezas, hagan lo que quieran, ¿no? Porque de pronto en este país también hay una gran tradición de leer mucha literatura utilitaria, mucha literatura histórica, muchas cosas que se supone que te sirven para algo, y yo creo que la literatura fantástica, por supuesto que te sirve por lo menos para ser feliz, para soñar, y ya con eso. Entonces, por favor, sí, la pregunta, si vale la pena, que qué consejo, pues adelante, por favor, si hace falta, si lo necesitamos, si te apasiona, vas con todo, ¿no? No, y aparte la fantasía está súper despreciada a pesar de que es un género muy complicado de escribir. O sea, yo siento que inclusive la fantasía urbana, que es la que manejamos todos nosotros, de un mundo nuevo dentro del mundo que ya existe, es tan complicado o inclusive más complicado que crear un mundo de cero. Entonces, para los que dicen que la fantasía y sobre todo la juvenil no es complicada y es nada, no saben lo que dicen, la verdad, no tienen ni idea. Preguntan mucho, tanto en Twitter como en el chat, que a qué edades recomiendan sus respectivas sagas y creen que son para primeros lectores. Y compara cómo logras enganchar a un primer lector con su saga. Mira, yo en mi caso, los de Freddie Maguire los recomendaría para chavos como de 15 años en adelante. Los de Sor Juana sí serían un poquito más para, igual y mi sobrina de 12 años leyó el primero de Sor Juana y le encantó. Pero los de Freddie Maguire son un poquito más largos y un poquito más complicados. Muchas gracias. De nadie quiere hablar, Okay. cobardes. Bueno, no, bueno, yo voy rápido yo. Mi saga es juvenil, empieza juvenil. Obviamente, si te vas a meter a un libro de que tiene mínimo 500 páginas, sí debes de ser un lector que ya tiene cierto callo en esto. Si no, pues regrésate un poquito unos pasos antes. Si es para alguien yo digo que son libros inmersivos los míos, porque es un mundo que te voy a contar hasta cómo funciona el mundo, qué comen, todo este universo. Entonces yo recomiendo que a partir de los 12, 13 años, creo que es interesante. He tenido casos de niños de prodigio de 8 o 9 años que leen el libro, y como mis personajes son adolescentes, por supuesto que tienen hormonas, y me di cuenta cuando empezaron a crecer en los otros libros, yo me dije, tengo muchos que me van siguiendo que tienen 12, 13 años, y ya tengo escenas como muy fuertes. Entonces, bueno, ahí ideé una manera para que fuera un poco más simbólico ciertas cosas, pero siempre cuidando, obviamente, que mis libros pudieran ser leídos tanto por los papás como por los niños. Para mí era muy importante que mi libro fuera como una especie de semillero de lectores jóvenes, que los lectores jóvenes se acercaran y que lo recomendaran. Me he dado casos así de que familias completas leen mis libros, o de que nietos van con sus abuelitos y les dicen, mira, quiero que leas este libro, ¿no? Porque quieren platicar con alguien de su familia. Entonces, creo que los libros van encontrando a sus lectores, y creo que el mismo libro te va abriendo la puerta o te la va cerrando si todavía no estás preparado para leer algún tipo de libro. Vas, Toño. Es que me perdí, no oí la pregunta.
Es que hubo una ¿Qué edad, emergencia aquí. ¿eh? ¿Qué edad es recomendada en tu saga? ¿Para qué edad la recomiendas? Ah, eh, sí, yo creo que, pues la respuesta corta, sí, de 12 años para arriba. La larga se las ahorro, pero sí les diré al menos que sí también como con Jaime ha habido chicos que la han leído, no sé, por ejemplo, de quinto grado, que son como de 10, 9, 10 años y les ha gustado, ¿no? Entonces yo creo que pues es como siempre, depende más de la capacidad lectora, ¿no? Si la persona que está preguntando esto, está pensando en alguien específico, yo creo que es más como conocer esa persona y ver si está listo para cierto tipo de literatura, ¿no? En mi caso, pues no creo que ni siquiera sea el terror, el espanto, ¿no? Porque de pronto dicen, ay, es que se va a traumar el niño. No he tenido ni un solo caso de un niño que no duerma, y de hecho, más son los papás los que se asustan, como bien pusieron por ahí en el chat. Entonces, pues yo recomendaría más bien, pues sí, si el chavillo lee y se engancha, pues está padre, ¿no? Pues mira, en mi caso yo lo recomiendo para chicos ya de 14, 15 años para adelante, porque La Nación de las Bestias sí se pone muy oscura, sobre todo en el siguiente libro, sí se va a poner bien densa la cosa, ¿no? La verdad es que estoy hasta asustada de todo lo que está pasando, pero también vamos a ser honestos, si una persona quiere leer un libro, si un chico quiere leer un libro, lo va a hacer, lo quieras o no. Yo me leí El Marqués de Sade a los 12 años y mírame, así terminé. Entonces... Mira, Mariana, ya sé. yo todavía me sonrojo cuando leo esas cosas. Muestra tu colección de látigos, Mariana, por favor. Mueve tantito la cámara. Dije Marqués de Sade, no 50 sombras de Grey. Así que... Hay calidad, hay calidad. No, entonces sí, o sea, si un chico, ya sea que tenga 10 o 20 años, si quiere leer un libro, lo va a leer. Entonces, pues, no hay que prohibirles nada a nadie, o sea, porque siempre encuentran la forma de conseguir lo que buscan. Y pues ahora sí que tengo lectores desde 13, 14 años hasta 75. Creo que mi lector más viejo tiene como 80 años, entonces, pues, quien quiera leerlo, lo va a leer. Así está. No me acuerdo bueno, acá tenían el debate de si los libros debían tener clasificación, así como las películas. Al final decidieron que no, pero mucha gente decía, si quieres que los chavos lean, prohíbeles que lean un libro. Va a ser la forma más eficiente de que abran un libro. Exacto. Les están preguntando, va dirigida a Muriel, pero creo que puede ir con todos, que dice que cuando, después de lo de la contingencia, que si sabes para cuándo sale el tercero de la saga de La Sonata del Diablo. Creo que nos puede ayudar con todos y nos pueden decir acerca tanto de la salida de sus próximos libros, como los libros que se hayan quedado ahí en la mitad, para que los compañeros que somos de sucursales lo tengamos en cuenta y pues empecemos a promocionarlos en cuanto regresemos, porfa. Igual, uno a uno, por favor. Sí, de hecho, es el tercero de Freddie McGray, y que pido disculpas que me tardé tanto en traducirlo. Iba a salir en junio y se quedó justo antes de que salieran los envíos. Salió la pandemia. Se retrasó a septiembre. Entonces va a salir en septiembre más o menos, lo pueden estar esperando. Y el próximo de Sor Juana va a salir el próximo año. Muchas gracias. No sé quién quiera continuar. Pues ustedes, chavos. Bueno, para mí es un misterio, la verdad no sé, no tengo idea. Alcanzó a salir, empezó a distribuirse la reedición de Mundo Umbrío 2, pero llegó a la mitad, o sea, no llegó a todas las librerías. Entonces yo supongo que en cuanto se empiecen a levantar algunas restricciones en este semáforo de la contingencia, pues empezarán a abrir negocios, abrirse almacenes y llegó a muy poquitos lugares y quedó ahí a la mitad. Justo se había impreso cuando cayó la pandemia. Entonces se quedó a la mitad y de eso obviamente retrasó la salida del tercero. Originalmente cada libro iba a salir con 6 meses de diferencia.
Entonces iban a salir uno tras otro con 6 meses. Ahorita, bueno, tengo que esperar a ver para que termine de llegar el libro 2 y a partir de ahí pues cuéntenle 6 meses para que salga el libro 3. Y también el Campamento Miedo originalmente iba a salir también a finales de este año, por ahí de octubre, noviembre, no sé, esperemos que también pueda salir. Bueno, en mi caso, digo, ya no tiene nada que ver con la saga, pero libros así que se me quedaron como ahí en sus marcas listos y ya no hubo fuera. Una novela para adultos de Planeta, Cosas Raras, que por ahí es uno de esos garbanzos raros. Sí, se quedó como en la orillita de la imprenta, porque ya está editado, ya todo, ya tiene portada, etcétera. Se quedó en la orillita de la imprenta y según esto iba a salir en mayo y eso me lo dijeron en marzo, ¿no? Entonces échenle, yo estoy como Jaime, yo creo que más bien ya nos enteraremos en algún día, ¿no? Un libro, el único libro que sí sé que va a salir, porque no sé, son tiempos chistosos, uno que tengo en Libros UNAM, un libro de cuentos que va a salir ese sí para agosto, ya está anunciado y todo, pero de ahí en fuera no, digo, estoy trabajando también en otras cosas que seguramente pues se irán al 2020, quién sabe qué, pero esos son como los que se quedan, ese es el único que siento que se quedó atorado, otro en Vicens Vives, y que también ya estaba editado, todavía no, en fin, pero son como cositas que yo no sé en qué momento podrán salir. Por lo pronto, sí, como para ustedes, gente de Gandhi que nos escucha, pues sí, el único que se quedó como ahí en el limbo raro fue de Planeta, que seguramente sí va a salir durante el año, no sé si. Pero bueno, ya mejor no digo nada, pero ese es el único. Ay, no, pues fíjate, La Nación de las Bestias 2 tenía que salir en abril, pero gracias a que una servidora no entregó el manuscrito a tiempo, pues se retrasó. Y por suerte se retrasó y ya no salió en abril, que fue cuando justamente pasó la contingencia, entonces ya lo movieron como para junio, y si de plano no abren librerías, pues yo creo que va a salir en julio, pero pues siendo toda apurada porque este libro lo empecé a escribir en 2017 y tengo 3 años queriéndolo sacar y desgraciadamente más no sale. Entonces, pues sí, hay que echarle muchas ganas y hay que apoyarlo mucho para que le vaya bien, porque va a salir después de la mera crisis y pues a ver si alguien lo va a poder comprar, porque está bien gordito el canijo. Entonces, pues, a ver qué tal le va. Muchas gracias. Y ya casi para terminar, tengo estas preguntas que van ligadas, que dice que qué los llevó a escribir y cuáles fueron los impulsos para tratar esos temas, para volverlos saga. ¿Cómo fue que decidieron que al final sus libros fueran saga, que es algo que tienen los cuatro? Los cuatro escribieron una saga. ¿Y qué fue lo que los motivó? ¿Y cómo fue que llegaron a esos temas? Pues mira, en mi caso siempre supe que iba a ser saga. De hecho, lo primero que se me ocurrió fueron los personajes. Y yo siempre tenía claro que iban a ser una saga, iban a ser dos detectives con un caso diferente en cada libro, junto con un arco, un secreto que se revela hasta el último libro. Siempre me gustó la literatura detectivesca. Y también siempre me gustó toda la onda, como dice Mariana, toda la onda sobrenatural, oscura, demoníaca. Y sí, siempre supe que iba a ser así, en el caso de Freddie McRae. Y también como que siempre tiendo a explayarme. Mis ideas son así como bolas de nieve, que empiezo con un detallito y le voy agregando otro detallito y acaba siendo un libro y acaba siendo 3 libros y acaba siendo 4 libros. Vas, Jaime. Ok, bueno, a mí se me dificulta mucho escribir en corto, o sea, que me digan, ay, hazme un cuento de 3 páginas. Sí. La verdad es que yo le meto mucho royal a todo lo que yo hago, se me dificulta muchísimo. Entonces ese cuentito originalmente son 3 páginas,
se vuelven 7, luego 8, luego se me ocurre otro cuento para complementar, y aquello se empieza a desarrollar. Entonces ese pastelito se hizo una fábrica de pasteles sin mesa, y entonces siempre mi idea, o sea, mi gran sueño, que yo creo que es una delicia para algún escritor que tenga esta capacidad o escritora que tenga esta capacidad, es construirte un mundo propio. Un mundo así completito, como tipo El Señor de los Anillos, como J.K. Rowling con todo el mundo de Harry Potter, que es todo un mundo completo, desde sus leyes, sus recetas, qué comen, qué escuchan, la música, todo completito. Entonces, para mí, eso era una delicia. La verdad, yo no saben cómo me divertí, cómo me entretuve construyendo este mundo, cómo describía las ciudades, la arquitectura, la historia. Era todo un ejercicio de imaginación muy fuerte, y además muy divertido para mí hacerlo. Tanto que a veces yo lo que quería seguir haciendo una enciclopedia umbría más que construir la historia, y creo que se me da, digo, hay algunos escritores que se les da muy bien el cuento, la concreción, la poesía, que es el ejercicio último de la síntesis. A mí no, a mí se me da expandir todo. Entonces, yo creo que siempre que me pedían algo, yo me quedaba como fajado, así como que no te salgas de la rayita. Entonces, cuando me dijeron, no, pues lánzate a un libro de una saga, me dijeron en SM, una editora. Entonces, me dijo, ¿cuánto calculas que vas a hacer? Yo dije, van a ser 3 libros, cada uno de 200 páginas. Al final fueron 2000 páginas, los pobres editores sufrían, se daban contra las paredes, y eso que me recortaron, porque me decían, ya, basta, quítale 400 gramos a este manuscrito, quítale medio kilo. Porque de pronto se abrió un grifo y yo empecé a producir. Si me hubieran dicho, escribe 10 libros, yo los hubiera hecho feliz, porque había encontrado un mundo que yo creé, mi mundo, donde yo me sentía feliz de estar desarrollando historias. Entonces yo creo que, bueno, somos autores, sabremos autores que tenemos esa facilidad de construir, habitar y compartir ese mundo imaginario, que aunque es imaginario, yo siento que todas las emociones son reales, y eso es lo que conecta con la gente. Dicen, sí, este mundo no existe, pero lo que te producen los personajes, eso es real. A veces, de hecho, tengo lectores que me han casi amenazado de que he destruido su parte emocional porque maté a un personaje, o porque les cae muy mal otro personaje. O sea, como si lo conocieran y que agarran el libro y lo golpean contra las paredes. Yo digo, puta, cálmate, son palabras, no pasa nada. Pero genera algo real, y eso es lo increíble y lo divertido de poder hacer esto y conectar con los demás. Vas, Mariana. Ay, es que soy la más cobarde, por eso siempre hablo hasta el último, pero bueno. Pues mira, La Nación de las Bestias está planeada para ser una saga de 4 libros, y cuando yo empecé a construir La Nación de las Bestias, porque la idea principal de mi mundo es que Elise te va a explicar cuál es la verdad que une a absolutamente todos los mitos, religiones y leyendas de la humanidad en una sola cosa. Entonces, crear un mundo que te pudiera explicar cómo se originan todas las magias y todos los cultos y todas las religiones que existen en la humanidad era algo inmenso. Y dije, yo no te lo puedo explicar en un solo libro, tienes que ver más sobre esta cultura que he creado, sobre esta conexión, estas magias que se unen en una sola cosa. Y cuando yo empecé con mi idea dije, no, es que un libro no me va a bastar. Entonces dije que, pues bueno, mínimo quiero explicar por cada libro un sistema de magia diferente. Los 3 primeros libros son un sistema de magia distinto. Por ejemplo, en el primero estamos viendo lo que es la religión vudú y su mecánica. En el segundo vamos a ver la alquimia, pero desde un punto de vista muy perverso. Y el tercero, pues ya no les voy a hablar de eso, pero porque podría ser un spoiler. Pero el último libro es el que cierra todo este ciclo, pero también te deja abierto para que sigas investigando más. De hecho, muchos de mis lectores me dicen, es que desde que leí La Nación de las Bestias, ya no puedo escuchar ninguna leyenda sin pensar en el mundo que creaste. Entonces dije, pues, no sé, desde el principio, cuando empecé a escribir, sabía 2 cosas: cómo quería que empezara el libro y cómo quería que se acabara la saga. Entonces creo que saber el final desde el principio fue lo que me llevó a construirla, y ahorita ya no puedo quitarme de la cabeza que sean 4 libros y tiene que ser así. Aunque me diga mi editor de Océano que por favor haga solo 3, lo siento. Vas a tener que amenazarlo, pero bueno. Bueno, en mi caso, creo que tuvo que ver más con los personajes. A mí me hubiera gustado, honestamente, como que haber planeado un mundo así como lo hizo Jaime, o como lo está haciendo Mariana, o como lo hizo Tolkien, ¿no? Y creo que a mí lo que me llevó a querer
continuar y continuar fueron los personajes. Por supuesto, digo, no es que fueran pegándose uno con el otro como si fueran las peripecias de Sergio, Brianda y Job, sino que desde el principio sentía yo que tenía que acompañar a esos chicos hasta el final, ¿no? Entonces, creo que a eso obedece que quise hacer una saga, ¿no? Cuando quieres tanto un personaje que simplemente no lo quiere soltar, ¿no? Yo siempre he dicho que Sergio es como mi hijo de papel porque pues incluso nació a la par que mi hijo de carne y hueso, y pues se pueden decir casi que tienen la misma edad ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí me llevó, porque pues no tenía, primera con esta saga no tenía ni la idea de hacer una saga ni tampoco de empezar a escribir terror, ¿no? El terror es un género que yo respeto y quiero tanto que me da como pudor, ¿no? Incluso todavía me sigue dando como pudor que digan que mis libros son de miedo, ¿no? Porque respeto mucho el género, ¿no? Tanto en cine como en literatura, ese momento maravilloso cuando estás leyendo algo y sientes de veras cómo te está subiendo la adrenalina, y como dice Jaime, pues son palabras, pero igual sientes que hay algo ahí que se te está erizando el cabello y no lo puedes controlar, ¿no? Entonces eso a mí me tomó muy por sorpresa, ¿no? Ni saga ni terror, y de repente me caí completito y lo seguí, ¿no? Y pues la verdad es que justo eso yo creo que ya tiene al final que ver con todo ese cariño, ¿no? Que necesitas para llevar a cabo un proyecto, en mi caso de 10 años, ¿no? Y yo creo que pues así todos los que estamos ahorita platicando, ¿no? Oye, pero me encanta porque todos estamos así de, sí, mis personajes, los quiero, los adoro, y son mis bebés, y los madrazos que les ponemos en las historias, ¿eh? Qué malos padres somos. O sea. Sí, de hecho me siento culpable cada vez que a Frey se le rompe un dedo, algo así. Pero, Toño, me vas a tener que vamos a tener que hacer terapia de grupo cuando termine mi serie. Para Sí, que me no ayudes hay terapia que ayude, no hay terapia que ayude, pero nos podemos sentar a tomar juntos. No me digas eso. Nos podemos sentar a chupar juntos, eso sí, todos. Oye, eso sí, me agrada. Para quien no lo sepa, de hecho, Toño me hizo terapia a mí cuando estábamos en la feria de Guadalajara, ¿eh? Tuvimos la cena de Océano y yo estaba casi que llorando diciéndole a Toño, es que no puedo seguir con mi saga, el segundo libro lo odio, y Toño así de, ya, no pasa nada. No pasa nada porque siempre pasa. El tan temido segundo libro. Exactamente. Sí, oye, el segundo libro siempre es el peor, siempre. Sí, claro. No, mira, no creo que un escritor muy famoso lo dijo. El libro que estás escribiendo siempre crees que es el peor que has hecho. Y la escritora era una escritora escocesa y ella lleva como 20 y tantos libros. Y dice que siempre le pasa que el que está escribiendo siente que es el peor que ha hecho. Claro, claro. Sí, sí, qué horror. Gajes del oficio. Hay una pregunta aquí en Instagram, en Twitter, que fue la que más nos hicieron. Quisiera terminar la sesión con esa. Les doy las gracias muchísimo por estar con nosotros. Esperemos algún día poderlo hacer en persona, juntos los cuatro en la sucursal, como siempre he soñado y querido. Esperemos que el COVID nos deje alguna. Y la última pregunta es que si les gustaría que su saga estuviera en una serie, en una película, y que si tienen alguna propuesta o algo acerca de estos planes. Esa pregunta me la hicieron bastante en Twitter. Entonces no sé si alguien quiera contestar. Nosotros somos puristas literarios, no queremos ni acercarnos. ¡Ay! Si vas a ser el primero ahí, no te hagas. No, yo creo que, bueno, no sé si hablo por todos, pero yo creo que a todos nos gustaría. Yo creo que estaría padre. En mi caso, pues no se ha concretado. Ha habido propuestas, ningún amarrado, pero en mi caso, pues sí, yo creo que estaría padre. Con la serie de Sor Juana hay algo por ahí, pero no puedo decir nada de momento.
hay algo que por ahí que puede llegar a pasar. Qué padre. Esperemos que sí. Bueno, yo soy guionista de televisión y entonces conozco más o menos el medio y conozco las dificultades, sobre todo de México, que es el país donde yo trabajo y escribo para ello. Entonces es muy complicado levantar un proyecto. Yo cuando estudié en la escuela de cine decía un maestro que los tiempos en cine son geológicos. O sea, es el Cretácico y así va pasando el tiempo y la gente ahí va con su proyecto y se cae y conoces a un productor y que se entusiasma y de pronto ya te deja de contestar los WhatsApp y después otra vez y pasa otro año. Y eso es normal, eso siempre sucede. Un director de cine que leyó El Mundo Umbrío me dijo, mira Jaime, para que quede bien tu serie, podría ser una serie, estaríamos hablando de unos $10 millones por capítulo, para que quede bien. Si lo vas traduciendo, o sea, como está el dólar ahorita, estamos hablando de 480 millones de pesos por capítulo. Está complicadísimo. No digo que no se pueda hacer, necesita hacer una producción internacional para aguantar eso. En México no se ha hecho algo de ese nivel, pero obviamente sí ha habido acercamientos y ha habido gente así como, yo digo que pues como muy optimistas que dicen, oh sí, vamos a hacerlo, va a ser el Harry Potter latinoamericano. Y yo digo que son muy optimistas porque de pronto desaparecen, ¿no? Cuando empiezan a hacer cuentas de a cómo les va a tocar conseguir ese dinero, de pronto ya no me contestan y otros siguen otra vez como que regresan al año, oye, sí. Entonces, yo creo que obviamente el poder de proyección que te da un medio como cine o una serie, eso sí es impresionante, siempre y cuando funcione, obviamente, porque ha habido películas que han arruinado a lo mejor una saga que era muy buena, que no se hizo una buena adaptación y no le ayudó. Y hay sagas que se potenciaron a unos niveles impresionantes. ¿Por qué? Porque un capítulo lo ven millones de personas al mismo tiempo. Y esa proyección que tienes, que puede ser global, es muy difícil hacerlo a través de los libros, porque es de lector por lector, de región por región. Es algo muchísimo más lento. Entonces, obviamente, yo creo que alguno de nosotros va a dar ese salto, alguno de nosotros va a encontrar ese productor que tiene muchísimo dinero, que conoce Slim, no sé, y a partir de ahí yo creo que se va a abrir la puerta y van a decir, bueno, busquemos en los escritores latinoamericanos, mexicanos, qué están haciendo y vamos a hacerlo. Sí, de hecho a mí también cuando apenas estaba empezando con los contratos, sobre todo en el Estados Unidos, sí me había llegado como una propuesta de una productora independiente para adaptar La Nación de las Bestias, pero desde mi primer momento dije, es que también cuando te ofrecen este tipo de cosas tienes que pensar en que no vas a gastar un cartucho en algo así, porque cuando hablas de fantasía traducida, bueno, o llevada al cine, la fantasía, si no está bien hecha, es muy fácil que caiga en el ridículo. O sea, es muy complicado adaptar una fantasía de forma correcta. Lo hemos visto, por ejemplo, en la película de Eso, la segunda parte, que es muy fiel al libro, pero la fantasía está llevada de una forma que tal vez parece hasta chusca al final. Entonces, y es una producción con muchísimo dinero. Y es algo que tienes que pensar. Y la verdad, sí emociona mucho la idea de que te hagan esta propuesta y todo esto, pero si no hay el presupuesto suficiente para que esté bien adaptada, a ver, lo vimos en Percy Jackson. Esos libros famosísimos de Percy Jackson que se adaptaron muy mal al cine y pues fracasó la saga y ahora quieren darle otra oportunidad porque, o sea, las oportunidades siempre nos las ofrecen, pero también hay que pensar bien si vas a dar un sí o un no. O sea, el dar un sí correcto es casi tan importante como la oportunidad en sí. Sí, Pues, yo creo que todos estaríamos en esa sintonía, Mariana. Lo resumiría en que se haga bien o que no se haga, ¿no? Porque si no, también es una especie como de traición a tus personajes, a tu mundo, ¿no? Claro. Y también, incluso cuando se hace bien, puede llegar a fallar. El mejor ejemplo que se me ocurre es La Brújula Dorada. No sé cómo se llama en México esa serie, que es His Dark Material. Porque la película con Nicole Kidman es una película excelente. Además, la niña que hizo de Aria Belaco era excelente y aún así falló. Claro, traicionaron los libros, además. Sí, también. Pero en términos de producción, era una película excelente, pero incluso así llegó a fallar. No, imagínate, si la fantasía es complicada, ahora imagínate fantasía con terror, que de por sí son los géneros más complicados para el cine, para sorprender al espectador. Ahora ponlos juntos en una película o una serie, sí es un arriesgue bastante grande.
pues muchas gracias por estar con nosotros, de veras se los agradezco muchísimo. ¿Quieren hacer algún último comentario? ¿Quieren decirnos algo antes de terminar esta sesión? Después de hacer una pregunta a ustedes tres, chavos. Sí, gracias por la invitación, Alexis. Muchas gracias. Yo veo que quedaban muchas preguntas seguramente en Twitter, en otros lugares, pues intentaremos contestarlas, obviamente, por todos los medios, y ojalá alguna vez se nos haga reunirnos en persona, fuera de bichos, fuera de todo este problema. Sería increíble poder visitar librerías, sucursales y poder charlar directamente con todo el equipo de ventas y con los lectores. Eso sería un buen sueño. Con terapia. Super like. Oscar iba a preguntar algo, creo. Sí, les quería preguntar algo a ustedes tres. Con esto de la pandemia, ¿les ha costado trabajo escribir? ¿Sienten que es como que cuesta trabajo concentrarse o...? Es una piedra cuesta arriba para mí. Ya empezó la terapia. Por eso lo pregunté. A ver, déjame ir a pedirme mi whisky, por favor. Voy por mi whisky y seguimos platicando. Sí, en mi caso, sí, fíjate, hablando de proyectos inconclusos, yo estoy ahorita escribiendo una novela humorística y pues de repente no me salen la vena humorística, ¿no? O sea, en situaciones normales para mí es así súper fluidito, y ahorita si escribo 4 párrafos en un día siento que súper avancé, ¿no? Entonces, sí, gracias por hacer esa pregunta, Oscar, y porque entiendo que estás diciendo también veladamente que estás en las mismas, ¿no? Exacto. Es la primera vez que pongo un libro completo en stand-by. Llevaba como 25,000 palabras de mi próximo libro. Tocaba temas del apocalipsis y de pandemias y del fin del mundo. Como que estaba muy cercano a casa y lo tuve que archivar. Y sí, como que sí siento que como que hay demasiado ruido. Y sí, como que sí me cuesta trabajo escribir un poco más estos días. No, sí, de hecho le estaba platicando a Toño que me estoy levantando a las 4 de la mañana, a las 4:30 de la mañana para escribir por lo menos unas 2-3 horas, porque cuando todo el mundo aquí donde vivo se empieza a despertar y empiezan a hacer ruido, yo ya no puedo hacer nada. O sea, no sé qué me pasa, que me bloqueo totalmente y odio a todo el mundo y odio el sol y odio a la gente y... Entonces, no, parece una hecatombe aquí dentro de mi casa. Entonces sí necesito que todo el mundo esté medio muerto para yo poder trabajar, y no sé, y no puedo hacerlo a otro horario del día ni en la noche, y yo sé que todo esto es por estrés. Traemos un estrés colectivo todos que nos dificulta mucho, y lo peor es que nos estamos exigiendo también demasiado. O sea, no deberíamos de exigirnos trabajar si no podemos hacerlo bajo estas condiciones, y a muchos nos está costando entenderlo. Es cierto. Sí, no, yo nada más para mi experiencia es que si en efecto dicen, estás en tu casa, mira, ya tienes todo el tiempo del mundo, haz 45 novelas más. Sí, estás en tu casa, pero al mismo tiempo se multiplicaron todas las preocupaciones, ¿no? Ya no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a pasar con tu trabajo, con tus libros, con tu familia, cómo están tus parientes, estás esperando, no, que salió al súper, estás viendo a ver si alguno de nosotros... Entonces, el nivel de preocupación se dispara, ya no estoy vendiendo lo mismo que vendía, entonces el año que entra no voy a tener regalías, tengo que conseguir otra chamba, estás empezando a buscar de dónde agarras el ahorro, te das cuenta que además no sabes qué vives como al día, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Entonces, obviamente, conseguir para escribir necesitas una muy profunda, realmente necesitas un nivel de concentración o sea, llegar a unos niveles de concentración que te abstraes de todo el mundo. Y en situaciones como las que estamos viviendo es muy complicado, porque en todo el momento están corriendo al mismo tiempo muchísimas preocupaciones de vida cotidiana, de vida normal, de salud, de si yo me enfermo, qué va a suceder con mis padres. O sea, todo eso a mí me están corriendo todo el tiempo. Entonces, claro, por supuesto que en el momento yo sentarme y crear un mundo y despegarme de es como un timbre que me está llamando. Y lo tengo que hacer, y a lo mejor es muy complicado, y a lo mejor lo que escribo ahorita en esto lo voy a tirar después y lo voy a reescribir posteriormente, pero pues hay que seguir escribiendo con todo esto.
Sí, es como el consejo de siempre es mejor editar una página llena que una página en blanco. O sea, Claro, definitivamente. seguir. Ah, qué bonito consejo, qué bonito consejo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Me dio mucho gracias. gusto verlos, Genial. muchachos. Igualmente, Mucho gusto verlos y conocer a Mariana y a Toño. igualmente, Oscar. Un abrazo. Cuídense, Oscar, estoy esperando la receta de las galletas de costra. Te la mando. Sí, claro que sí, no hay problema. Yo más bien me como las costras como galletas, pero eso desde niño. Uy, ¡Qué desagradable! Momento de terminar la sesión. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, Gracias, muchas Alex. gracias. Un abrazo, que estén por bien y aquí convocar. estamos para ustedes siempre. Ya quedó. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Esperamos después un paseíto por allá por satélite. Un gustazo. Ya sabes, cuando gustes, esa es tu casa. Ahí estamos para recibirte. Un abrazote. Jaime, Gracias. te amo y te adoro Igualmente. Hasta luego a todos. inmensamente. Gracias. Gracias.